Bueno, cambiamos de tema. Hace algunos días el INAU presentó su memoria anual 2021 y para conocer, logros, pero también los debes, las dificultades que enfrenta esta institución, es que recibimos al presidente de INAU, Pablo Audala. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, un poco el detalle se conoció días pasados de esta memoria. Desde la dirección de INAU, ¿qué se señala como principales logros en 2021? Bueno, en primer lugar, haber ratificado el punto de partida que nos trazamos en el 2020 en el sentido de que INAU debía avanzar y no retroceder. Creo que los hechos han aventado todas las dudas que a ese respecto se generaron, y no estoy atribuyendo intenciones en ningún sentido, en cuanto a que eventualmente con el cambio de administración podía haber un retroceso, un recorte en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la asignación presupuestal. Por suerte ha acontecido exactamente lo contrario, entre otras cosas porque ha habido una voluntad política expresa del Poder Ejecutivo, del Directorio del INAU y del Parlamento, que sin duda ha posibilitado y asignado los recursos. En ese sentido, creo que hay que señalar como algo positivo que todos los servicios y las modalidades de atención se mantuvieran vigentes y que además se hayan sostenido. Porque en un universo de 900 convenios, de cientos de centros de 24 horas, de centros de primera infancia, clubes de niños, centros juveniles, naturalmente sobrevienen dificultades. Algunas han tomado estado público. INAU se ha dedicado en todos esos casos a sostener los proyectos, a sustituir organizaciones sociales cuando alguna ha defeccionado o ha manifestado su voluntad de apartarse, o cuando ha habido dificultades hemos actuado en el fortalecimiento de esos proyectos para garantizar la atención de los niños, de las familias y, por supuesto, preservar las fuentes de trabajo. Pero a partir de allí hemos avanzado. Hemos avanzado en la apertura de nuevos centros de tiempo parcial, 20 centros de primera infancia en los últimos 2 años, de los cuales 11 en el 2021, 5 clubes de niños, 7 centros juveniles. Hemos incorporado, lo hemos hablado con ustedes varias veces, familias de acogida, 323 en el año 2021, después de la campaña pública que se hizo. ¿Cómo ha funcionado eso? Ha funcionado bien. Porque son temas humanos y difíciles de gestionar, ¿no? No solamente por la realidad del pequeño que enfrenta, esa dificultad de vida al arranque, sino también por las familias, el apego, el pasaje de ese niño al siguiente capítulo. Sin duda. ¿Cómo ha funcionado eso? En términos generales, bien. Por supuesto, siempre son circunstancias disruptivas en la vida de cualquier ser humano y particularmente en la vida de un niño. Que, por circunstancias de la vida deja o abandona o rompe definitivamente o transitoriamente, no importa, el vínculo con su familia original y que por lo tanto tiene que incorporarse a un núcleo familiar diferente o aún, lo que muchas veces resulta más impactante, a la institucionalización en el ámbito del INAU, en un ámbito y en un ambiente que no es precisamente un ambiente de carácter familiar. Creo que las familias amigas contribuyen o en algún sentido amortiguan esos cambios o esos traumas potenciales que en la vida de cualquier ser humano acontecen cuando estas circunstancias disruptivas ocurren. Y en ese sentido creo que haber agrandado el sistema de acogimiento familiar ha sido una buena noticia. Hoy tenemos 2.400 niños y adolescentes aproximadamente viviendo o atendidos en todo caso por unas 1.200 familias de acogida. ¿Se nota la diferencia y una evolución en esos menores? No tengo duda por la sola circunstancia. ¿Pero se hace un seguimiento, un trabajo en ese sentido? Desde luego, desde luego. Que estén a cargo de una familia no quiere decir que INAU se desentienda de ellos. Es simplemente una modalidad distinta de estar institucionalizado, porque institucionalizados siguen estando y bajo la tutela del Estado y la responsabilidad del Estado también. La diferencia es que en lugar de residir en un hogar de 24 horas, están a cargo de una familia amiga, pero con un seguimiento estrecho del INAU a través de los supervisores, a través del programa Familia y Cuidados Parentales. Creo que es sin duda una modalidad sabia, inteligente, pero transitoria, que ayuda precisamente al tránsito en el que ese niño se encuentra o ese adolescente se encuentra. Hasta la, por ejemplo, adopción, por ejemplo. Exacto, hasta la adopción. En ese sentido se incrementaron. Con las adopciones, sin duda, creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que asistimos y tenemos que ser cautos, no caer en la autocomplacencia. Por supuesto que en esto nunca se alcanza definitivamente la meta, pero me parece que ha habido un cambio estructural. Me parece ¿Eso por la LUC, por ejemplo? En parte. Sin duda los cambios legales ayudaron mucho y sobre todo ayudaron porque obligaron al INAU a hacer determinadas cosas. Cuando usted establece legalmente el plazo máximo de 18 meses para valorar a las familias,
hay que valorarlas en 18 meses. Para valorarlas en 18 meses, INAU tuvo que hacer determinadas transformaciones. Reestructurar el área de adopciones, incorporar recursos humanos, descentralizar la gestión, los equipos regionales, las duplas regionales que establecimos en todo el país. Ahora, desde luego, sin el compromiso y el trabajo de las duplas, de los asistentes sociales, de los técnicos del Departamento de Adopciones, por supuesto nada de eso se podría haber hecho. Pero me parece que hemos alcanzado una dinámica bien interesante, sobre todo por ese aspecto. La circunstancia de que las familias estén siendo valoradas en menos tiempo permite tener un RUA, un registro único de aspirantes, más robusto, que por lo tanto tengamos más familias prontas para adoptar, porque eso ayuda a que entonces las adopciones se produzcan con mayor eficiencia y con mayor eficacia. Ya para cerrar el tema de adopciones y familias amigas, ¿están pudiendo mantener los plazos en que el pequeño o pequeña está con las familias? Porque eso también es un cuello de botella, ¿no? Que también va vinculado a los tiempos de la justicia. Hablamos del seguimiento después de la integración, el seguimiento de un año. Sí, por supuesto que se está cumpliendo satisfactoriamente. En ese sentido, la LUC no introdujo cambios sustantivos, introdujo ajustes en un modelo que sigue siendo el mismo. Más allá de la polémica que tuvimos con relación a los artículos que fueron impugnados, que a mi juicio también los hechos han demostrado que se han aplicado de una manera prudente, cauta por parte de los jueces y que INAU tampoco ha abusado en su utilización. De los 125 casos o situaciones que se dieron el año pasado, 19 se procesaron a través de esos dos artículos y claramente porque hubo fundamento y porque hubo informes técnicos de los propios equipos de territorio de INAU. Ahora, la tendencia es muy favorable. Yo lo dije el viernes pasado, el jueves, estábamos con 99 integraciones. Estamos a mitad de año, o sea que las expectativas de que los números de este año puedan superar los del año pasado creo que son claras y evidentes. Abdala, hubo observaciones por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos a través del mecanismo contra la tortura de alguna manera hizo un monitoreo de la situación en diversas áreas, entre otras las de INAU. Se habló allí de, por ejemplo, tener internados a menores por más tiempo, luego que se les da de alta. El INAU en ese sentido ya informó que se va a abrir un centro. ¿Cuál es la realidad que perciben ustedes? ¿Cuál es la autocrítica? Porque esa fue una de las que realizaron. ¿Y cuándo podría terminar de concluirse esa situación de abrir un nuevo centro? Estamos en un proceso muy saludable en ese sentido. Hemos hecho un buen trabajo con la Institución de Derechos Humanos. Hemos tenido un ida y vuelta esos consejos? Muy saludable. Veníamos ya en un proceso en medio del cual en el año 2019, y cuando digo veníamos es porque empezó en la administración anterior, no cabe duda, y nosotros lo hemos impulsado y le hemos agregado mucho valor en esta etapa. Y en el 2019 la Institución de Derechos Humanos hizo una inspección de todos los centros de salud mental y formuló una serie de observaciones muy severas, algunas de ellas, que por supuesto también terminaron de estimular o de incentivar determinados procesos que, repito, a mi juicio están en un camino franco y saludable, que por supuesto tampoco hemos llegado en esto a la meta, sobre todo en lo que tiene que ver con la permanencia más allá del alta. Ahora, de hecho, los números indican que ahora hay menos niños que antes en esa condición. Estuve revisando las cifras en el día de ayer, hoy tenemos 17 situaciones que por supuesto nos preocupan y tenemos que trabajar para... ¿Esos permanecen? Que permanecen luego de las observaciones de la institución. Claro, pero que permanecen luego del alta, que no hay dónde derivarlos. Son todas situaciones de este año, naturalmente, pero que están con alta y todavía siguen en las clínicas y tienen que salir. Antes eran muchos más. Claro. ¿Y qué pasa con la medicalización, ¿no? Que también era otra observación de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades de salud mental? Eso también había ahí. Exacto. Eso tiene que ver con situaciones de vulneración de derechos o de abusos que eventualmente puedan cometerse en los centros de salud mental y en las clínicas, porque evidentemente el suministro de medicamentos es una práctica legítima cuando se realiza dentro de los protocolos y de acuerdo a lo que, desde el punto de vista terapéutico, está recomendado. Claro, pero se señala como un castigo muchas veces, ¿no? Cuando se utiliza en exceso, obviamente es una violación de los derechos humanos. De la misma forma que los mecanismos de sujeción, cuando se producen situaciones de descompensación en los niños, el abuso en esa materia también implica una violación de los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo con relación a eso? Mejorando los procedimientos, mejorando la aplicación de los protocolos. Introdujimos el consentimiento informado. Los propios niños y sus familias son debidamente informados y participan en todos los procesos de respuesta terapéutica que se aplican. Hay todo un enfoque que va más por el lado socioeducativo y no solo por el lado biomédico,
que está en marcha en función del nuevo paradigma que viene de la Ley de Salud Mental, y en eso se inscriben medidas concretas, más terrenales, si vamos al caso, o de aplicación más inmediata. ¿Cómo cuáles? Para ir conociendo, ¿no? Los acompañantes terapéuticos, 30 acompañantes terapéuticos que introdujimos como novedad, como un dispositivo que no existía en el año 2020. ¿Qué trabajo hacen esos acompañantes? Un trabajo fundamental. Hablábamos de la permanencia más allá del alta. ¿Por qué se produce esa permanencia? No por capricho o por el afán de violar los derechos de los niños, sino porque está claro que esos niños cuando salen de las clínicas, si no reciben o si no atraviesan un proceso saludable, se descompensan con absoluta facilidad. Si uno los saca de la clínica y los manda al hogar nuevamente en forma inmediata, les hace un daño y seguramente eso genera una regresión y un daño para ellos y para los demás niños. La introducción del acompañante terapéutico ayudó muchísimo en ese proceso a conjurar esa circunstancia y a que, por lo tanto, los tiempos de permanencia se acorten. Y ya te dejo. Y para eso, lo del centro de 24 horas. Por eso, ¿cuándo lo tienen previsto? Mañana, era esa la consulta. El directorio de INAU está convocado para el día de mañana en su reunión semanal y este es uno de los puntos del orden del día. Yo aspiro a que mañana se apruebe, espero que quede aprobado y, por lo tanto, firmaremos el convenio con la institución que lo va a gestionar y esperemos que esté en funcionamiento pronto. Pienso, por ejemplo, sería para unos 20 chicos que tendría capacidad. 20 chicos en residencia y 5 más en contexto. ¿Pero sería acá únicamente en Montevideo? Sería Montevideo. Pienso, hay 19 departamentos, ¿no? El norte muchas veces queda relegado, la zona más este. Bueno, no quiere decir esto que atiendan exclusivamente niños del departamento de Montevideo, en primer lugar. En segundo lugar, en el interior hay otros métodos, otros mecanismos, otras respuestas, otros dispositivos que atienden estas situaciones. Pero digo, me parece que esto en sí mismo representaría un avance. Es un centro de breve estadía, no es para que vayan a vivir allí definitivamente. Es para que, en todo caso, en la etapa inmediatamente posterior al egreso, puedan realizar ese tránsito en condiciones saludables. Es ese tiempo crítico que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, que quedan luego del alta y necesitan un acompañamiento terapéutico. Exacto. Con eso aspiramos, por lo tanto, a seguir corrigiendo esta situación, que, repito, estamos en un proceso positivo, saludable y de acortamiento de los tiempos, sin ninguna duda. Abdala, ¿qué está pasando con las puertas de entrada? En otros años hemos hablado, ¿no?, de esos hogares de derivación que terminaban teniendo tiempos más largos de los estipulados, que generaban situaciones hasta de hacinamiento y también que las dificultades sociales quizás se incrementaron, ¿no? Porque hemos hablado aquí también de que a veces hay más casos que llegan a INAU, ¿verdad? ¿Cómo se viene gestionando entonces el tema de las puertas de entrada? ¿Aumentaron las situaciones que llegan al INAU? A ver, en cuanto al sistema de protección, los números del sistema de protección son básicamente los mismos. No ha habido un incremento ni una disparada con relación a lo que ocurría hace 2 años. Seguimos con 7.000, 7.500 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en las diversas modalidades, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un sistema más robusto, tenemos más cupos. Hemos abierto nuevos centros. El año pasado inauguramos un nuevo centro CAF en la zona de Lezica, que está funcionando muy bien, que es un hogar infantil. Y en la actualidad tenemos 3 procesos, 3 llamados a licitación. Mejor dicho, en un caso ya hay un acuerdo directo con una institución en la zona de La Unión para abrir un nuevo centro CAF en los próximos días. Y en Canelones y en la ciudad de Pando estamos a punto también ya de realizar la apertura de un segundo CAF este año. Y hay un llamado a organizaciones interesadas en Yung, en el departamento de Río Negro, para un tercer centro de 24 horas, modalidad CAF. CAF es Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. El trabajo de la UDU, la Unidad de Derivación y Urgencia de Montevideo, viene siendo muy eficiente y hoy tenemos, lo hemos hablado muchas veces con ustedes, en cuanto a las órdenes judiciales que todavía están pendientes en el trabajo con la justicia en cuanto a definir si ese niño va a ingresar a un centro de 24 horas o si hay chance de que se lo pueda acompañar en contexto para que siga vinculado a su familia, estamos con números muy favorables. Estamos a la mitad de situaciones pendientes de las que teníamos en el 2019. Es decir, en esto hay un proceso muy positivo. Sin perjuicio, en los centros de breve estadía, por ejemplo, lo hemos estado hablando con el sindicato estos últimos días, en el hogar infantil, en Casa del Sol, bueno, allí hemos tenido algunas exigencias en los últimos días en cuanto a que hemos estado trabajando muy cerca del cupo, que es de 26 niños en forma permanente. Pero lo que pasa es que ahí hay entradas y salidas en forma constante, porque por eso es de breve estadía. Los niños que ingresan por Casa del Sol son derivados con relativa rapidez o con una familia amiga o a un centro permanente de 24 horas. Muchas veces lo que nos ocurre es que estamos trabajando en cuanto a esos ingresos para dar respuesta, digamos, muy al límite de la capacidad, pero no es que haya hacinamiento. No hay hacinamiento.
tenemos que aprovechar estos minutos. Sí. Ayer se conoció la noticia de que se postergaba la votación en Comisión de Legislación y Constitución sobre el proyecto de ley de tenencia compartida, un proyecto que venía de otros dos anteriores, pero que se termina fusionando en este último, que tiene algunas modificaciones, y en ese sentido INAU ya había dado de alguna manera el visto bueno a los proyectos anteriores. Este tiene algunas modificaciones. ¿Cuál va a ser la postura de INAU la próxima semana cuando tenga que concurrir a la comisión? Magdalena, efectivamente... Hablamos de tenencia compartida, por las dudas. Sí, exacto. Y de corresponsabilidad en la crianza, que a mí es un término que me gusta más. Sin perjuicio de que el otro ya está establecido en la legislación. Pero nosotros fuimos convocados el año pasado al Parlamento, fuimos a la Comisión de Constitución, se nos anuncia que se nos invitará de vuelta la próxima semana y vamos a ir con mucho gusto. Y dije antes y repito ahora, INAU no definió una posición institucional, porque yo no sé hasta dónde corresponde que las instituciones como tales definan una posición a favor o en contra de este proyecto o de cualquier otro. Bueno, de alguna manera Sí, INAU es el que tiene que velar por los derechos de nuestro país. Está bien, pero INAU es una institución que trasciende a sus actuales representantes y al actual directorio y al anterior y al que venga después. Lo que sí está claro, si fuéramos por ese lado, la posición de INAU institucionalmente sería favorable al proyecto, porque nos hemos pronunciado los directores y hay una mayoría a favor de los proyectos. Es decir, de los proyectos originales y de este que finalmente derivó en el acuerdo parlamentario. De manera que vamos a ir a dar opiniones. Mi opinión es muy favorable. Yo creo que los proyectos son buenos, el proyecto es bueno, sigo hablando en plural porque fueron dos los que se presentaron inicialmente, creo que mejora la legislación vigente y francamente, lo hablábamos ayer contigo, creo que hemos asistido a un debate algo kafkiano, que ha estado a mi juicio muy descentrado y muy por fuera de lo que concretamente la ley establece o el proyecto establece. Es decir, creo que se le han asignado atributos y efectos al texto que se está analizando que en realidad el texto no contiene. Y creo que está claro que todo lo que allí se promueve, en todo caso, está absolutamente condicionado en toda circunstancia al interés superior del niño. ¿Por qué hay que cambiar lo que ya está cuando organizaciones de derechos de los niños, etcétera, el Comité Nacional de Derechos del Niño señala que no es necesario y que en realidad es legislar para un sector marginal de los casos? Porque yo creo que en realidad no se legisla para un sector marginal. Capaz que hay un sector marginal, sí, que es más estridente o que manifiesta legítimamente determinado interés o preocupación y que puede ser coincidente con determinada solución. Ahora, la solución es más amplia, porque las normas son generales y abstractas, y esta no deja de ser general y abstracta. Acá lo que va a definir siempre, más que de lo que establezca la ley o de los límites que establezca la ley, es lo que cada juez de familia después termina resolviendo en cada caso concreto. ¿Pero no es una pérdida de garantías, por ejemplo, para los más pequeños? En absoluto. Yo creo que situaciones de violencia, que queden expuestos, que no se tengan algunas otras consideraciones. Pienso, por ejemplo, en lo que dijo Mónica Botero, que es una de las voces de la coalición, que no se ha mostrado del todo de acuerdo, ¿no?, con este proyecto. Dijo, no hay que generar una ley que vaya en contra de los logros de las mujeres por pocos casos. Sí, y que responde a hombres que tuvieron situaciones de violencia y abusos, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que nada de eso es así, en mi modestísima opinión. Creo que tendríamos que leer el articulado para advertir que todo esto está hecho en función del interés superior del niño, que los jueces son los que tienen la última palabra, que los jueces claramente privilegiarán la tenencia compartida en la medida en que las condiciones familiares, lo dice a texto expreso, lo permitan y el interés superior del niño lo habilite. Creo que... Pero no es que ya existe la tenencia compartida, claro, ¿por qué es necesario? Bueno, porque, repito, yo creo que este proyecto, más que cambiar la ley vigente, la mejora. Por eso yo hablé de que es una propuesta que mejora la legislación vigente. ¿Por qué la mejora? Porque el artículo 34 del Código de la Niñez se mantiene incambiado en cuanto al criterio que allí se establece, de que cuando hay disolución del matrimonio, separación de los cónyuges o de los progenitores, lo primero es el acuerdo entre ellos. Si no lo hay, el juez resuelve lo atinente a la tenencia y a las visitas. Y eso se mantiene. Lo que este proyecto hace después es desarrollar una serie de procedimientos, de mecanismos y de instancias para hacer efectivo eso, para que se cumpla eso, lo uno o lo otro, o el acuerdo o lo que eventualmente el juez resuelva. Ahora, en caso de que no haya acuerdo. Si prospera este proyecto de ley, se convierte en tal, una familia, para poner el ejemplo, que el padre fue denunciado por violencia doméstica, podría tener vínculo con sus hijos a pesar de la denuncia. Pero el proyecto en ningún lado dice eso. ¿Dónde lo dispone? Yo no lo encontré. Bueno, es uno de los cambios es una de las modificaciones que plantea el 4B, si no me equivoco. Estaba chequeando eso justamente.
Bueno, primero las modificaciones del artículo 284 que Bueno, eso si no hubiera surgido en esta... eso no ingreso porque se supone que fue un error de técnica No, pero no es legislativa. un error. Bueno, pero yo no estoy en el Parlamento, no sé por cómo supuesto. fueron los hechos. Pero bueno, puede tener una visión sobre eso. Acá está. Bueno, pero si el no- artículo 4E modifica las disposiciones de la ley 19.580, conocida como la Ley de Violencia Basada en Género, que establecía que en caso de denuncia y como medida de protección se debe suspender el régimen de visitas. Bueno, pero eso es, Esa es la eso una modificación afirmación. 4B. Pero eso es una afirmación de alguien que no sé quién es, pero la ley no dice eso. Pero Lozano, Domenech ayer aquí dijo que era un No sé. error la ley de violencia basada en Yo no- género yo que no- tuviera ese punto en particular, que es el que se termina No, eliminando. lo del 285 me parece que quedó aclarado, No, Magdalena. el 4B, la ley de violencia basada en género, cuando se Repito, habla de yo no estos puedo aspectos. comentar, porque creo que ingresaría en un terreno absolutamente inconveniente, ni los dichos del senador Domenech o de Mónica Otero, que ni siquiera lo escuché y tampoco la leí, y no me corresponde. Y además es gente a la que respeto mucho y No, todos... está claro que dentro de la coalición de gobierno hay distintas voces. Bueno, Rosselló, que ya se mostró en contra también, Andrea Magdalena de InMujeres también. todas las opiniones son respetables, todas, absolutamente. Y la mía es una opinión más. Porque, repito, yo ni siquiera invoco, pues creo que además cometería un grave error la institución que represento institucionalmente, porque me parece que no corresponde. Ahora, ¿soy presidente del ENAU? Soy. ¿Opino de esta manera sobre este proyecto? Sí. ¿Por qué opino? Porque ustedes me preguntan y porque el Parlamento me convoca. Ahora, no advierto ninguno de esos riesgos. Es más, en todos los casos creo que la remisión al interés superior del niño es absolutamente permanente. Y creo que además hay mejoras en favor del niño. En primer lugar, la reafirmación del derecho a ser oído. Cuando se enumeran en el artículo 35, en su nueva redacción, los parámetros que el juez debe considerar y asegurarse que efectivamente sean tenidos en cuenta. Lo primero es el derecho del niño a ser oído. Se establece que el niño es parte a través de su defensor en el proceso. Son todas innovaciones muy favorables y favorables en la perspectiva del interés superior. Todo lo demás es todo lo demás, pero no está en el proyecto de ley. Abdala, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, con mucho gusto. Cerramos por aquí entonces la charla con el presidente de INAU, Pablo Abdala. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos.